Buenas noches, estimado tutor y compañeros. El siguiente es el desarrollo de la práctica 1 correspondiente al paso 2 de la experimentación. Entonces, la guía que nos pide, entonces, instalar LiveView. Entonces aquí ya pues tengo instalado LiveView, como se pueden dar cuenta. Dice, empleando LiveView realice un instrumento virtual con un contenedor de 6 elementos. Entonces, tengo mi contenedor de 6 elementos. Cada uno entonces es un ejercicio correspondiente a la práctica. ¿Qué dice el primer ejercicio? Entonces dice, manejo de números enteros. Asigne una variable el valor de una distancia en unidades de metros. Luego, entonces si lo corremos acá, vemos que el programa me ejecuta entregando las unidades en centímetros y en milímetros. Entonces tengo 4 metros, me entrega 400 centímetros y 4000 milímetros. Tengo que dejar de correr el programa para poderles mostrar el diagrama de bloques. Pues es muy sencillo. Utilizo una estructura, el while loop, para que siempre me esté ejecutando. Luego utilizo las operaciones matemáticas comunes. Entonces utilizo la multiplicación, entonces, y también utilizo un indicador numérico. Perdón, utilizo un control numérico, que es el que por donde yo asigno mi variable. Entonces es muy sencillo realmente. Luego, muy parecido es el de la resistencia, entonces vamos a correrlo. Entonces yo voy a meter aquí una resistencia de 1000 ohmios. Entonces efectivamente me entrega un kilo ohmio. Entonces si quiero obtener el valor en megas, entonces me dice que es 1 por 10 a la 6. Entonces me entrega un mega. El código es el mismo, es muy parecido. Entonces utilizo la división para poder entregar los valores en kilo ohmios y en ohmios. Utilizo pues las operaciones matemáticas normales, donde incluye una constante, divido por una constante y voy por un control numérico para poder ingresar el número, capturar la variable, y utilizo pues los indicadores numéricos, que es por donde voy a ver los resultados. Eso en cuanto al manejo de números reales. El tercer ejercicio dice manejo de vectores. En un vector almacene en cada celda cada uno de los dígitos de su número de cédula. Entonces, pues aquí vamos a ver en los vectores. Entonces yo ya inicié mi array, ya le inicié cada vector, lo inicio con los números de mi cédula y hago las operaciones del tangente. Entonces, si yo quiero cambiar vemos que el coseno me varía. Si yo quiero cambiar este vector, vemos que me varía la tangente para los primeros 3 dígitos. Entonces si yo quiero variar el primer dígito, entonces efectivamente me va a variar el seno. Entonces ahí tengo la operación. Entonces vamos a mirar el diagrama, donde el diagrama nos dice, estoy utilizando un case, el que ya había utilizado arriba, un while loop. Luego dentro de ese estoy utilizando una estructura que es el while loop, para que se me ejecute más rápidamente esto en vez de que me empiece a ejecutar todo. Dentro de esta estructura while loop utilizo un case para condicionar. Entonces tengo mi array donde yo capturo mis datos. Luego tengo una opción de a ver si la vemos acá, un index y write, index array. Tengo un index array para poder hacer las
las multiplicaciones de acuerdo a las condiciones que nos están sugiriendo en la guía. Igual a cada una de los tipos de array, de arreglos, estoy trabajando con la misma variable, ¿no? Siempre siempre de escritura, no de lectura, porque este array pues está recibiendo los datos que yo estoy almacenando. Luego multiplico por 10 según como me dice la guía que tengo que multiplicar cada elemento por 10. Entonces aquí lo estoy multiplicando por 10. Dentro de esta, bueno, entonces olvidé explicarles que dentro del case estoy utilizando otra estructura llamada for loop para poder generar el proceso cíclico. Dentro de este loop estoy utilizando otro case. Utilizo tres cases que son las tres operaciones de seno, coseno y tangente. Entonces tengo en el primer case es donde me muestra según esta condición y de acuerdo al tamaño de mi array me muestra el coseno después de haber multiplicado por 10. En el segundo la tangente, perdón, en el primero el seno, en el segundo en la posición 0 del array me va a mostrar el seno. Es que yo no eliminé los otros de acá. Bueno, entonces vamos a mirarlo. Entonces tengo la posición, a ver dónde está, acá la default, esa es la posición 0. Entonces tengo la posición 0 me muestra el coseno, la posición 1 me muestra el coseno y la posición 2 me va a mostrar el tangente. Ok, entonces seguimos. Operación de matrices. Entonces estoy operando matrices en operaciones de multiplicación, suma y resta. Entonces, como sabemos todos, la operación de matrices en multiplicación es un poquito dispendioso porque yo tengo que multiplicar esta posición de la columna por esta posición de esta otra columna y luego uno a uno, por decirlo así. 2 por 1, 0 por 1 y 1 por 1. Y eso me va a dar un valor. Bueno, no me puedo extender mucho porque la verdad, pues el tiempo aprecia. Entonces, si yo multiplico este por 0, bueno, perdón, lo voy a poner a correr. Entonces, si yo multiplico esto por 2, este le pongo 0, se dan cuenta que esto ya varió en esta fila. Si yo pongo aquí un 2, la segunda fila va a variar. Ahí me está variando. Si yo pongo en la siguiente fila un 3, ahí me varió la tercera fila. Si yo pongo aquí un 4, ahí me varió la tercera fila. Ya vamos a explicar un poquito el diagrama de bloques. Para la suma pues es muy sencillo, entonces es básicamente lo mismo, entonces yo puedo variar acá, entonces sé que 2 más 2 me da 4, puedo variar, coger cualquiera, entonces aquí puedo poner 5 y me va a dar 6, entonces 5, esta posición del 5 más esta posición del 1 de la segunda matriz me va a dar 6, entonces pues ahí vemos que está operando, sin embargo lo voy a volver a hacer acá, entonces 6 más 3 me da 9, entonces ahí vemos que me da el 9. En la resta pues igual, tal cual, entonces yo puedo poner aquí un 2 y entonces 4 menos 2 me da 2 en la misma posición, entonces voy a escoger le pongo 9 y me va a dar 7. ¿Por qué? Porque 9 menos 2 me da 7. Vamos a ver un poquito el diagrama de bloques de este ejercicio. Aquí ya se empieza a poner mucho más interesante, a pesar de que pues este ejercicio es muy básico. Lo mismo, estoy utilizando una estructura while loop para poder mantener siempre en operación sin que el programa me afecte el resto de código que tengo. ¿Qué incluyo ahí? Incluyo una estructura, la misma estructura que utilicé en el ejercicio de arriba, que es el for loop, para poder generar las repeticiones de acuerdo
las capturas de los números y las operaciones. Siguiendo con el video, entonces vemos en el contador, entonces voy a ponerlo a correr. Entonces yo lo pauso y mis indicadores me dicen que su número tiene 3 pares y 0 impares. Entonces tiene un 8, un 0 y un 4. Vemos que las condiciones que pide la guía se cumplen. Listo, ahí. Vuelvo, entonces su número tiene 2 pares y efectivamente 6 y 0, y tiene un par, efectivamente 1. Entonces vamos a revisar el código. Listo, entonces esto es un contador ascendente normal, donde le inyecto un tiempo, hago unas selecciones para poder utilizar el botón de pause. Luego utilizo la comparación, porque la primera unidad, la tercera unidad depende de la segunda unidad, y de la segunda unidad depende la primera unidad. Entonces todo esto tiene que ir interconectado. Lo mismo, utilizo una estructura entonces de while loop, donde utilizo unos selectores, utilizo un comparador y luego nuevamente un selector para resetear. El contador es normalito, digamos que no me voy a enfocar ahí mucho porque es muy sencillo de entenderlo. Me voy a enfocar más que todo en esta parte, que es la que realmente tiene un poquito de complejidad. Entonces tomo los datos que me está entregando cada contador, los meto en un array. En este tipo de array vamos a mirar entonces dónde están mis array. Entonces ese array es un array de inicializar. Entonces yo puedo meter aquí 3 valores, incluso puedo agrandarla. La array es que no la veo acá, un build right, creo que es build right. Es build right. Entonces aquí pues muestro mis datos, que son, quise meterle el array ahí, pues obviamente pues que el ejercicio lo exige. Meto el array, luego utilizo este que se llama un formula node, que es como para hacer unas conexiones de acuerdo a unas condiciones que se establezcan dentro. Entonces tenemos 3 valores, que es y1, y2 y y3, los estoy dividiendo por 2, y de acuerdo a eso me arroja y hago unas divisiones para poder extraer el número, ya sea impar o ya sea par, de acuerdo pues a unos operaciones, conectores de operación matemática básica. Aquí hay algo muy interesante. Utilicé la herramienta WillText. Esta WillText me permite a mí coger un dato numérico y mostrarlo en caracteres. Entonces pues sus propiedades, defino el parámetro, aquí es donde yo defino para que me muestre el mensaje. Él me hace el conteo de la cantidad, del número que entra, me lo registra y me lo muestra. Obviamente pues las propiedades es un número y es un decimal. Yo puedo modificar el tipo el tamaño del número y todo lo que yo quiera ver ahí. Básicamente es esto para ese ejercicio. Luego vamos para el de la temperatura. Yo quise hacer el de la temperatura un poco automatizado, ¿sí? Entonces aquí me dice la condición. Entonces, ¿en qué condiciones se encuentran los tanques en este momento? Entonces el tanque 3 es mayor y el tanque 1 es menor. Yo quise hacer un programita aquí más manual, para que digamos que no alargar el tema, porque yo le metí un contador adelante como para que se viera bien bonito. Entonces aquí también las condiciones se están cumpliendo, tanque 2 es mayor y tanque 3 es menor, obviamente. Cuando el tanque 2 es menor, entonces tanque 3 mayor y tanque 2 menor, ¿sí? Es el mayor, por ejemplo aquí vemos el número, tanque 1 es menor. Si yo quiero bajar entonces aquí me dice que el tanque 2 es mayor, tanque 3 es mayor. Revisemos su código rápidamente, porque creo que por tiempo no me puedo alargar mucho. Lo mismo, entonces utilizo estructuras de while loop,
Esto es un contador, tengo que tener pues un contador para cada tanque. Cada tanque inicia en un estado, entonces cada uno tiene tres estados, uno en cero, uno en máximo y el otro regresa a su estado final. Eh, También utilizo pues un comparador, utilizo un select, los case necesarios. Entonces cada tanque sube, llega hasta pues a su máximo nivel, luego vuelve y baja y así sucesivamente hasta que yo lo, lo frene. No me voy a tener mucho en esto porque digamos que básicamente los tres tanques funcionan igual. Voy a ir a la explicación de las comparaciones de los estados de acuerdo a lo que me piden en la guía. Eh, Utilizo lo mismo, una estructura while, y dentro de la estructura armo yo ya las comparaciones a través de los case. Entonces hago la comparación entre 1 y el tanque 2, el tanque 1 y el tanque 3, el tanque 2 y el tanque 3, el tanque 1 y el tanque 3, eh, entre el tanque 2 y el tanque 3, entre el tanque 3 y el tanque 1, entre el tanque 2 y el tanque 3, entre el tanque 2 y el tanque 1 ya se están comparando acá, aquí ya se está comparando el tanque 2 y el tanque 3, y aquí ya se está comparando el tanque 1 con el tanque 3. Entonces, de acuerdo a las condiciones, vamos a volverlo a correr acá, y vemos pues que efectivamente las condiciones eh, se cumplen, ¿no? Entonces aquí dice que el 3 es mayor y el menor es el tanque 1. Si yo quiero subir el tanque 1 y bajar el tanque 3, entonces me dice que el tanque 1 es mayor y el tanque 3 es menor. Si yo quiero bajar el tanque 2, entonces me dice que el tanque 1 es mayor y el tanque 2 es mayor. Y así. Bueno, estimado tutor y compañeros, espero pues que cumpla con lo requerido en la guía. Muchas gracias.